Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 3, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 1, la polémica sobre el kantismo, 534, la filosofía de la fe. La filosofía de Kant era racionalista e iluminista. Hacía de la razón la única guía posible del hombre en todos los campos de sus actividades. Pero al mismo tiempo señalaba a la razón unos límites precisos y sobre estos límites fundaba la legitimidad de sus pretensiones. El racionalismo kantiano fue el otro aspecto contra el cual hubo polémica en Alemania durante los últimos años del siglo XVIII. Las exigencias de donde partieron estas polémicas fueron, en general, las de la fe y la tradición religiosa. La filosofía kantiana aparecía muda u hostil frente a tales exigencias porque era una filosofía de la razón. A la razón se contrapone entonces como órgano de conocimiento la fe, la intuición mística, el sentimiento y, en general, una facultad postulada ad hoc y considerada capaz de proceder más allá de los límites de la razón, hacia aquella realidad superior que parece el objeto específico de la experiencia mística, o, en general, de la religión. Esta polémica tomó sus armas conceptuales especialmente de Hume y de Shaftesbury, pero atribuyéndoles un alcance que iba mucho más allá de la esfera de experiencia a la que dichos filósofos las habían limitado, porque veía en ellas los instrumentos de una revelación sobrenatural o divina. La filosofía de la fe en este sentido se inicia con la obra de un conciudadano de Kant, Juan Jorge Hamann, 1730-1788, empleado de aduanas que mantuvo relaciones de amistad con Kant, Herder y Jacobi, y fue llamado el mago del norte. Hamann combate con ímpetu las pretensiones de la razón. ¿Qué es la tan alabada razón con su universalidad, infalibilidad, exaltación, certeza y evidencia? Una ens rationis, un ídolo al que la superstición descarada e irracional concede atributos divinos. No la razón, sino la fe, constituye al hombre en su totalidad. Hamann se ampara en Hume, que había considerado la creencia como mística, como única base del conocimiento. Pero la fe de Hamann es una fe mística, una experiencia viviente, en la que encuentran sitio no solo los hechos naturales y el testimonio de los sentidos, sino también los hechos históricos, los testimonios de la tradición y los hechos divinos atestiguados por la revelación. La fe de Hamann es la revelación inmediata de la naturaleza y de Dios. Y Hamann no hace ninguna división o distinción entre lo que es sensible y lo que es religioso, entre lo que es humano y lo que es divino. Reconoce, con Bruno, el más alto principio del saber de la coincidentia oppositorum. Es en el hombre, coinciden todos los principios opuestos del mundo. Y aunque con la filosofía trate de entender y conseguir su unidad, no podrá nunca comprenderla a través de conceptos o alcanzarla con la razón. Solo la fe puede revelársela en cuanto es una relación directa entre el hombre y Dios. Una relación que no es mediatizada por conceptos, sino individuada y particular, y en virtud de la cual yo, en mi individualidad, me encuentro frente a mi Dios. Se comprende que Hamann tuviese que rechazar en bloque los análisis kantianos, que pretenden introducir distinciones entre distinciones allí donde él no ve sino la continuidad de una vida o de una experiencia vivida que concilia los extremos más opuestos. En la metacrítica del purismo de la razón, publicación póstuma, 1788, Hamann reprocha a Kant el haber separado la razón de la sensibilidad. La existencia misma del lenguaje desmiente la doctrina de Kant. En efecto, en el lenguaje, la razón encuentra su existencia sensible. Hamann entiende el lenguaje no como una simple articulación de sonidos, sino como la revelación misma de la realidad, es decir, de la naturaleza y de Dios. El lenguaje es el logos o verbum.
la razón como autorrevelación del ser. Así lenguaje y razón se identifican, y ambos se identifican con la fe. Hamann ve en la historia, como en la naturaleza, la incesante revelación de Dios, y en los acontecimientos y las personalidades de la historia, como en los hechos de la naturaleza, otros tantos símbolos e indicaciones de un designio providencial. Aparecen en Hamann motivos que se volverán a encontrar en Kierkegaard, pero sin su panteísmo romántico. La fe como totalidad de la existencia singular, su irreductibilidad a la razón, el cristianismo como locura y escándalo para la razón. Para él, como después de Kierkegaard, la religión estriba en nuestra existencia entera, más allá de las fuerzas del conocimiento. En el mismo sentido se orienta el pensamiento de Juan Godofredo Herder, 25 de agosto de 1744 a 18 de diciembre de 1803, que fue discípulo de Kant y amigo de Hamann. Herder reprocha a Kant, Metacrítica a la crítica de la razón pura, 1799, el dualismo de materia y forma, de naturaleza y libertad, y a este dualismo contrapone la unidad esencial del espíritu de la naturaleza que ve realizada en la doctrina de Spinoza, a la que dedicó un diálogo titulado Dios. Como Hamann, Herder considera imposible explicar la actividad espiritual del hombre prescindiendo del lenguaje, cuyo origen ve en la misma naturaleza humana en cuanto se eleva a una consideración libre y desinteresada de las cosas. Pero mientras para Hamann el lenguaje es la razón misma, es decir, el ser que se revela, para Herder es un instrumento indispensable, pero siempre instrumento de la razón. El hombre, estando privado del instinto, que es la guía segura de los animales, suple su inferioridad por medio de una fuerza positiva del alma, que es la agudeza o reflexión. Y el libre uso de la reflexión llevó a la invención del lenguaje. El lenguaje es, por lo tanto, un órgano natural del intelecto, el signo exterior que distingue al género humano, como la razón es su signo interior. Pero la más notable manifestación filosófica del espíritu soñador de Herder es su concepto del cristianismo como una religión de la humanidad y de la historia humana como un progresivo desarrollo hacia la completa realización de la humanidad misma. En sus ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, 1784-1791, Herder afirma el principio de que en la historia, como en la naturaleza, cualquier desarrollo está sometido a determinadas condiciones naturales y a leyes mudables. La naturaleza es un todo viviente que se desarrolla según un plan total de organización progresiva. En ella actúan y luchan fuerzas diferentes y opuestas. El hombre, como cualquier otro animal, es un producto suyo, pero se halla en el vértice de la organización, porque con él nace la actividad racional y, por consiguiente, el arte y el lenguaje que lo conducen a la humanidad y a la religión. La historia humana no hace más que seguir la misma ley de desarrollo que la naturaleza, que procede del mundo inorgánico y orgánico hasta el hombre, para llevar al hombre a su verdadera esencia. Naturaleza e historia laboran a la par para la educación del hombre en la humanidad. Y esta educación no es fruto de la razón, sino de la religión, que se inserta en la historia humana desde el principio y revela al hombre lo que hay de divino en la naturaleza. Herder llega a este concepto de un progreso continuo y necesario del género humano en su historia por la analogía entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia. Analogía fundada en la profunda unidad de estos dos mundos que son, uno y otro, creación y manifestación de Dios. Dios, que ha ordenado de la manera más sabia el mundo de la naturaleza y asegura de modo infalible su conservación y su desarrollo, ¿podría permitir que la historia del género humano se desenvolviera sin ningún plan, fuera de su sabiduría y de su bondad? A esta pregunta tiene que contestar la filosofía de la historia, que debe demostrar que el género humano no es un rebaño sin pastor y que para él rigen las mismas leyes que determinan la organización progresiva del mundo natural. Así como hay un Dios en la naturaleza, hay también un Dios en la historia, puesto que el hombre es parte de la naturaleza y debe seguir, incluso en sus más brutales intemperancias y pasiones,
leyes que no son menos bellas y excelentes que aquellas según las cuales se mueven todos los cielos y los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres. Es fácil percibir en estas palabras el reflejo del panteísmo optimista de Shaftesbury. El fin al que las leyes de la historia conducen al hombre es su misma humanidad. Si consideramos la humanidad tal como la conocemos a través de las leyes que le son inherentes, no conocemos nada más elevado que la humanidad en los hombres. Pues aún pensándonos ángeles o dioses, nos pensamos solo como hombres ideales y más excelentes. Nuestra naturaleza está organizada para este fin evidente. Para él nos son otorgados sentidos e impulsos más refinados. Para él nos es otorgada la razón y la libertad, una salud delicada y duradera, el lenguaje, el arte y la religión. En toda condición y en toda sociedad, el hombre no puede tener a la vista ni puede construir nada más que la humanidad, tal como él la piensa en sí mismo. Ante la exigencia de rastrear el orden y las leyes del mundo de la historia, la especulación de Herder se vincula a la de Vico, volumen 2, capítulo 7. Pero para Vico no se da un progreso continuo e inevitable del género humano, comparable con el curso fatal de la naturaleza. Para Vico, la historia está verdaderamente hecha por los hombres y conserva aquella problematicidad que se deriva de la libertad de la acción humana. El orden providencial de la historia es, para el filósofo italiano, un orden trascendente al que la historia temporal puede igualar más o menos, sin coincidir con él nunca. Herder, en cambio, admite la historia como un plan divino necesario que garantiza su inevitable progreso. Su filosofía de la historia es, pues, la aplicación al mundo histórico del panteísmo de Shaftesbury y preludia el concepto de la historia propio del idealismo romántico.